interesante, que nos trae una propuesta muy seductora de un seminario. Hablando de cosas que dan miedo. Hablando de cosas que dan veníamos miedo. Terror, un invitado de terror. Sí. Vamos a aprender ahora si nos horrorizaban o nos aterrorizaban esos comentarios. Wow. Bueno, vamos a presentar a Juanpi, un amigo de la casa. Juanpi estuvo presente en Mega mucho tiempo. Juanpi Martínez, Hola, bienvenido. ¿qué tal, Jimé? Hola, Duque. ¿Cómo va? Hola. Sí, estuvimos acá con Crónicas Maplatenses con el Otto Torrante que estuvo primero. Con Nicolás Carmona. Sí, que ya lo tuvimos acá, nos tuvo que separar, Jimé, ¿no? Una cosa terrible. Estábamos ahí, A las por poco, Yo por soy poco el le fan rompo number todo. one, no, yo. No, pedazo de Torrante, que vamos a andar diciendo que me tienen que palpar de armas. Dijo eso, ¿eh? No, Lo dijo al aire, lo dijo al me aire. buchoneaba a mandar al frente. O sea, mira, fíjate, Duque, o sea, esta arma está acá. No, esta es la. No, sonó feo. Ay, pero qué grande. Ay, pero qué impresión. Esa no es reglamentaria. Guardala que me dé impresión, guardala que me dé impresión. Después llega el desengaño, por favor. Claro. Con respecto a los comentarios, son aterrorizantes. Bien. Son. ¿Qué es peor que horrorizantes? Sí. No sé si no es peor porque Sí. esto es bien real. Sí, Es más bien te real. produce como un extrañamiento de Hay una en novela qué tipo de sociedad estás. Es como Sí. que, pero vos sos parte de esto. Vos sos el raro, vos sos el que está pensando. ¿Cómo puede ser que tanta gente piense así y lo diga de esa manera, no? Como, Ujú. Hay una novela de Stephen King de la que se Sí. hizo una excelente adaptación en cine Sí. que se llama La Niebla. Sí. Ah, la vi, sí. La película Yo no. te parte la cabeza. Es más, es una de las pocas veces en las cuales una película es mejor que el relato. Que el Ajá. libro. Porque cambia Sí. el final. No lo Sí. voy a spoilear. No, pero terminé Mueren llorando. todos. Ah, Lloré otra voz, mucho. lo dice. Sí. Con otra entonces voz. Lloré no mucho. la miro. Es hermosa. Bueno, ese final. Bueno, hay una frase que aparece tanto en el texto como en la película que lo dice Oli. Sí. Uno de los personajes, que es: poné dos individuos mientras nos sacan la foto acá, pongo rostro sensual. Mientras en una parte No sale esta foto de el nada. gerente del supermercado dice: poné 3 personas adentro de una habitación y ya tendrá motivos para matarse. Claro, los van a encontrar. La misma Sea como sociedad es ya un elemento terrorífico, al menos para mí. O sea, hay elementos que dan mucho miedo, porque estas personas que andan ahí, los foristas de internet muy Sí. tan exacerbados, son los tipos que te cruzas en el ascensor y son tipos cordiales, son el tipo que por ahí te vendió el diario y que decís, bueno, qué copado este tipo, que te los cruzas en la calle y no los ves. Precisamente que quizás si pudieran pisarte con el auto te pisarían si te vieran con unos tonos de morocho Sí. más altos, ¿no? O sea, o vestido de determinada manera o con determinada orientación sexual. Sí. Esas son las cosas más horrorosas, no saber quién es precisamente quién es ese tipo de personas. Mm. Bien, ya nos vas tirando así como Sí, sí. un cabito que Sí. el error Pequeño tiene cabo. que ver Yo con estaba esto pensando. de no saber bien, Claro, ¿no? en De cualquier la momento podés- incertidumbre. Sí. En cualquier momento podés llegar a ser víctima de un evento terrorífico, digamos, ¿no? Como que el terror está ahí. El terror y el horror están ahí. Mirá, Ahí va, vamos a la Lovecraft definición. en el horror sobrenatural de la literatura arranca con una frase que es genial, creo que es hasta antológica casi, en el género, que es uno de los temores más antiguos de la humanidad uno de los sentimientos más antiguos de la humanidad es el miedo, y el más profundo es el miedo a lo desconocido. Tal cual. Y acá está presente eso, precisamente, ¿no? O sea, Sí, el miedo a no saber quién tenés al lado. el miedo de no saber de al lado puede ser cualquiera, y es más, precisamente el miedo, tanto el miedo ficcional como el miedo en lo real, más allá de los miedos que podamos tener las personas, la homofobia, Sí. la xenofobia, es temor constante a lo desconocido. O sea, vamos a decirlo de una forma un poco mejor dicho, es ignorancia pura y dura. Sí. Ignorancia pura y dura. Deliberada, no lo sé, pero es ignorancia pura y dura. Y ese tipo de ignorancia, o sea, ignorancia de lo desconocido, también genera eso. El extranjero es el culpable. El homosexual o el travesti es el culpable. El otro
cualquiera de las formas, el chorro, el que está en el morocho, el que está en una cárcel, es el culpable de mis males. Sí. Y ahí aparecen Trump, aparecen Bolsonaro, aparece el gato, aparecen todos estos sujetos. El alcalde de Diamante. Sí. El alcalde de Diamante, que sería... Yo creo que si pidieras a elegir de todos esos sujetos y el alcalde de Diamante, yo no voto. Porque de última es corrupto nomás. Es corrupto, pero al menos es simpático. Bueno, Juanpi, Sí. contanos un poco de todo esto para mí sirve de intro para el objetivo de esta entrevista, que es que nos cuentes de este gran evento que se va a dar en Mar del Plata. Sí, Yo le digo gran evento está porque interesante. Sí, no un me pequeño parece gran una evento. A partir del 30 vamos a estar dando la primera charla, el 30 informativa introductoria, va a ser relativamente breve, unos 45 minutos más o menos, desde el sábado a las 15 horas en el Argentino Bar, Sí. Chacabuco 3627 si no me A equivoco, ver. entre el 14 de julio y 20 de septiembre. Yo abrí la agendita para Excelente. anotármelo. Mirá. Enfrente de la Anoten plaza. nomás, anoten Porque- nomás. Enfrente de la plaza, chicos. Enfrente Sí. de la Plaza Peralta Ramos, así es. Vamos a estar adentro, tal vez un poco beodos, hablando sobre el horror ¿Beodo? y el terror. ¿A las 3 de la tarde? Ay, me encanta. Arrancamos temprano. Me encanta, yo soy de eso. Qué bien. Ya arrancamos desde antes. Sí. Aparte, el sábado arrancamos desde el viernes a la noche. Es verdad. Eh, Gira. y vamos a estar hablando sobre el horror y el terror en el cine, la literatura, la radio, la TV, en internet, los mitos, de los viejos y antiguos mitos hasta pasando por mitos camperos, mitos urbanos, los creepypastas de internet. En fin, vamos a estar hablando, disertando sobre cómo son algunas estructuras, cómo se generan, la diferencia entre el horror y el terror, los diferentes géneros que han habido en lo ficcional. Vamos a tener invitados en el ciclo para abordarlo desde la psicología, desde la sociología. Wow. Nos interesa porque hay un artículo muy bueno de Freud llamado Lo Siniestro, donde habla acerca de los temores de las personas, del Heimlich y el Unheimlich. Sí. Es muy interesante. Vamos a estar, por ejemplo, abarcando el horror según Lovecraft, donde vamos a estar hablando del horror cósmico, el horror según King, donde aborda un par de temas sociológicos importantes de cuándo es que las sociedades, o sea, la relación entre determinados eventos históricos Sí. y cuándo se da el mayor consumo de terror. En fin, vamos a estar hablando. La primera es gratuita, el 30 a las 15, el 30 de este mes. Y luego el primero y tercer sábado de cada mes, en abril del 6 y el 20, vamos a estar cobrando una suma casi simbólica, por hoy en día con cómo está la inflación y el precio del dólar. 100 pesos. No, ni un 100 atado de pesos alto cigarrillo. guiso, pero No, ni un atado de Ah, cigarrillo. está bien. bien es para atado. poder Y bueno, sostenerlo. ahí Claro. vamos a Una arrancar. pinta. Sí, Claro. casi Una pinta de birra, ¿no? Sí. Sí, más o menos. ¿Se puede pagar en birra también? Sí, totalmente. Aceptamos especias. Che, Juanpi, en este momento, ¿es un género muy consumido o está más o menos? Mira, ¿Qué onda la gente hay bastante joven? consumo. Estamos lejos de la gente joven, por eso te pregunto. Hay bastante consumo. Uno lo ve tanto a la gente joven como a la gente grande. Sí. Y quizá la apertura del periodo de terror se da en 2001. En 2001. Ajá. A nivel global, tanto a nivel global como a nivel local. A nivel local, recordemos la crisis Sí. que hubo, la crisis socioeconómica, Sí. después de décadas de menemismo y el neoliberalismo que Década, ¿no? iba a decir la década del neoliberalismo, Sí. década y pico, porque 89, 91, 2001, y que iba a decir que quedó atrás, pero no. Ay, no, justo no. volvimos. Y bueno, en septiembre de Claro. 2001, el famoso atentado de Torres Gemelas, la Sí. guerra del Golfo, y se dio un auge que comenzó a nivel global en las grandes industrias, Sí. sobre todo la del cine, que potencia mucho los audiovisuales. Sí. Y ahí comenzó el gran auge, comenzó a buscarse películas de Oriente Lejano, las películas Sí, como La Llamada, el terror japonés, te iba a Ju-On, decir, sí, claro, fue el como terror un boom. japonés. Hay buenas películas de terror coreano, me viene a la cabeza The Host, muy buena, terrible. surcoreano. Y comienzan a aparecer historias de varios lados. Y
en fin, comienza, bueno, luego el Internet 2.0 que hace que la misma gente cree cosas Sí. y las comparta, y todavía continúa, hay un periodo. Y hubo bastantes épocas, pienso por ejemplo en la época de la crisis del petróleo, que acá coincide con la época de la AAA y luego la dictadura. Se da por ejemplo en el cine el género slasher, con el inicio del género slasher en el 73 con la masacre de Texas, Sí. con Leatherface, el tipo de la cara de cuero Sí. y la motosierra Ay, persiguiendo siempre sí. blondas. Blondas. Siempre blondas, con cintura chica Rubia, y claro, sí. pechugas grandes, y generalmente termina siendo la última superviviente, termina siendo la que lo mata. Sí. Analizable. Son quizás. todas Como iguales. Jason son todas también. iguales. Como pasa con Jason, con Sí. Freddy, siempre pasa. Sí. Tiene la misma estructura, generalmente. Son Sí. pequeños Eduardo Feynman que van persiguiendo cualquiera que tenga sexo, fume marihuana. Y o todo lo tenga- que se pone después con la, ¿cómo se llama esta película? Que le ponen en descubierto todas las tramas de las películas de terror. Scary Movie. Scary Movie. Scary Movie de los 90. Así que quizá en los 90 fue una época bastante pobre de terror. Sí, Bastante. yo recuerdo Yo que me nos acuerdo. juntábamos a ver películas de terror con mis amigas. Pero viejas. Pero viejas, Claro, el claro. alquilarse una película Sí, en un es video. Un verdad, VHS. íbamos al Lo videoclub. cual me denota que ya tengo muchos años. No tanto. Y nos moríamos de miedo con Freddy, con Jason, con Carrie. toda esa historia. Carrie. Carrie. Carrie es mortal. Bueno, Es- Cementerio de Animales para mí. Me es acuerdo de una que una está number. buena de Hellraiser. Que Hellraiser. son varias. Hellraiser son 3. En Nevermind tenemos una Sí. Pinhead. Pinhead, Ese. ese. No me salía. Sí, tenemos una. En realidad es el una Cenobita, estatua. el nombre Claro. original. Cenobite, el Cenobita, pero se lo conoce como Pinhead porque anda con esos clavos tipo Sí. el muchacho de Giñol. Pero no es Pinhead. Pin. Pinhead, se escribe Pinhead. Pine. Pensé que era Pinhead. No, o Sin sea, la E. Pinhead por los, por sí, los sí. pinches. Los pinches, claro. A ver, el Cenobita, ahí tienes una mezcla de horror y terror juntos, por ejemplo. Ah. Horror y claro. terror. Bueno, eso me Claro. interesaría ver si se puede. El horror y terror, la Un diferencia. bosquejo de la es- diferencia. La, ¿eh? la diferencia fundamental es yendo a lo básico. Estábamos hablando recién de Leatherface o los muchachos estos, los foristas tan lindos, gente tan bella. Eso es terror puro. Sí, Estamos hablando de algo físico. sí. Vayan y prendan fuego a la cárcel. Mátenlos a todos, que parezca un accidente. ¿Sí? Sintiéndose esas personas quizá un poco viendo demasiado El Padrino. Sí. Claro. Ese tipo, eso es horror. Eso es terror, perdón. Algo físico. El tipo que te persigue con la motosierra. Claro. El Scary Movie, que estaba. Perdón, Scary Sí. Movie, Scream, que estábamos hablando justo me fui con las parodias. Que el título original iba a ser Scary Movie, pero luego prefirieron Scream. Ah. O sea, tiene que ver con el riesgo físico. Tiene que ver con lo físico. con la integridad. Un física. tipo que te está persiguiendo. un o sea, tipo la que me corre. La muerte que está personificada en una persona. Sí. Y Que en no el se caso- muere nunca, aparte. Claro. Se muere o no, o sea, pero es algo físico. Viene acá el duque, pela un cuchillo y me empieza a correr por la radio y salimos todos corriendo. Eso es terror. Ahora de repente, justo, Jime, que la estoy viendo acá, se convierte en En un una pulpo. mujer loba Ah, y bueno. Ajá. o en una vampira. Ajá, Jimmy. Y caramba, eso ya es algo sobrenatural. Chúpame toda. La vampiresa. Claro. Y bueno, eso ya es algo sobrenatural. Ujú. Eso ya entra en lo que es horror. Pero, o sea, tiene que generarte Lo miedo. Claro, Tiene que generarte miedo igual. Eso es lo fundamental. O sea, son géneros de miedo. Sí. Lo que pasa Claro. es que uno es un medio más simbólico, digamos, el fantasma, los viejos zombies del vudú, no los zombies de ahora, digamos, que por ahí son más de ciencia ficción. Sí. Y es más físico, por lo tanto entra más en terror que en horror. Ahí va. Porque yo le decía a Juanpi, yo tengo, cada vez que veo una propaganda de bueno, cuando tenía cable, de Walking Dead, después tenía pesadillas, porque a mí los zombies me dan terror. No sé por Bueno, qué, es porque eso sé tiene que no una- hay, tiene pero una- no algún lo puedo basamento. manejar. Cada vez que tiene un basamento muy básico que es el miedo a la muerte. Ah, Y el miedo al dolor. Todos tenemos miedos básicos. claro. Todos tenemos miedos Pero hay básicos. gente que las disfruta de una forma. Yo, ¿Sí? me encantan. Son Me cago hermosas. hasta las patas, pero disfruto tener miedo. Mirá. Bueno, ¿sabes que hay algo que habla Stephen King en Danza Macabra, un ensayo muy bueno que hizo sobre el horror? En el que habla por qué la gente va a pagar una entrada o va a comprar un libro o se va a poder escuchar un programa en el cual están hablando de algo que va a generar
no placer, sino un displacer. Claro. Sí. ¿Por qué? Y ensaya un argumento que luego siempre aparecen estos informes de la universidad, por ejemplo, la Universidad de Stanford, personas que están muy al pedo generalmente porque no, Sí. y son incomprobables porque uno no va a ir a la biblioteca de la Universidad de Stanford para comprobar si eso está hecho. Que se da que uno que tiene sus propios problemas, por ejemplo, no llego a pagar el gas, pongamos el caso, no pago me están por cortar el teléfono. Y de repente decís, bueno, me voy a ver una película de terror, The Walking Dead, ya vamos a ver una serie de terror, vamos a ver The Walking Dead. Y decís, bueno, de repente ahí está Rick que está llorando, oh no, Carl, ahí llorando porque le mataban a la Germu. Sí. Y lo persigue un zombie aparte. Y decís, bueno, este tipo le está pasando mucho peor que yo. Y es verdad. Este tipo le está pasando peor que yo. Este El tipo está famoso consuelo de tonto. el famoso ¿no? consuelo tonto, pero que subconscientemente existe. Este tipo le está matando, está persiguiendo a Drácula. Acá Jonathan Harker lo está persiguiendo a Drácula, que es un depravado vampiro del este de Europa. Es una telenovela bastante xenófoba esa. Sí. Ahí hay que ponerse los protagonistas, que son un holandés, un norteamericano, un noble inglés, un abogado inglés. Mina es una secretaria de director inglesa, todo generalmente bien. ¿Y quién es el villano? Un apestoso noble del este de Europa, que es el patio trasero, como si fuera acá, Mexicano. acá en Estados como Unidos. si fuera acá un chileno. para un yankee, un mexicano, para o un dominicano, o un argentino inclusive. Pero Ty Harker, que lo está por que están las vampiresas por morfarlo, sí, bueno, caramba, este tipo está mal, o quizá estaría bien, no sé. Pero bueno, depende de qué lado te pongas. Depende de qué versión la hayas visto. Yo vi una en una página que era muy interesante, pero lo cuento otro día. Está bueno, estaría bueno. Después fuera del aire contame, porque Dale. es una de las novelas más sobreestimadas en la historia de la literatura. Y tiene muchos huecos en el medio, se pierde mucho el villano. Sí. Hay algo interesante en el terror y el horror, Sí. es que el villano tiene que, por más que no se lo vea tanto, tiene que estar presente y ser fuerte. Sí, sí. Es algo principal. Y en la novela lo que pasa es que fue algo novedoso en su momento, el hecho de que fuera escrito en primera persona. Está a través de los diarios. Claro. Es como, hay un escritor que está publicando mucho en las redes sociales, que se llama Mauro Croce, que acerca estos con los cuentos de terror con chat de WhatsApp. Ah, sí, los he No sé si leído. los has Sí. visto. Y eso es un método que en esa época era muy novedoso, el tema de las entradas de los diarios. Sí. Es lo que, si no me equivoco, Bakhtin, creo que Bakhtin decía la baja literatura. Y el tipo con eso hace alta literatura, o sea, hace una novela. Con entradas de diarios personales, notas de diarios de gramofónicos. No. ¿Qué? Sí, ¿Qué sí. es eso? El gramófono, ¿viste? Ah, Que el lo gramófono. grababan. Gramófono. Y transcriben todo y hacen la novela. El tema es que como se pierde, se difumina Drácula, ¿qué hace? Yo me pongo en la cabeza de Stoker, ¿no? O sea, el tipo vos lo Sí. lees y ves que Drácula se difumina. Sí. Y los tipos se vuelven tan buenos que te dan ganas de viajar en el tiempo, que sean reales y pegarles porque son tan buenos que dan asco. Nadie es tan bueno. Claro. Nadie. Hasta el tipo más malo, a veces, como estábamos hablando hoy, Sí. que la persona común que puede ser horrorosa, Sí. te la cruzás y por ahí es un tipo macanudo. Claro. Y Es te un re buen vecino. El famoso buen vecino que de repente por ahí va y la faja a la germo, lo mata o lo mata el hijo. Sí. Han habido muchos casos así. Pero no todo el mundo es ni el tipo más perverso ni el tipo más malo es todo el día. Sí. Las 24 horas pensando en la forma tipo Gru de la película de los Minions. No me sale la pasa ¿Los niños del maíz? No, No, los ¿cuál? Minions. Ah, Minions. Ah. Mi villano favorito. Gru es el Ah, malo. Mi villano yo no favorito. la Mi vi. villano favorito. Yo no la vi. Así es. Ah. Nadie está las 24 horas pensando en hacer el mal. Nadie. Ni el tipo más malo. Y así la vida pasa también en la ficción. Nadie está. Ningún malo es tan perverso ni ningún bueno es tan bueno. Si es tan bueno, si puestos son tan buenos que algo esconde. Claro. Tal cual. Si lo esconde más o menos, pero algo esconde. Todos tenemos esa dualidad. Sí, eso es muy interesante, lo de pensar las motivaciones de los villanos. En algunos casos es la destrucción, ¿no? Y listo. Sí, sí. Y chau. Pero muchas veces ellos piensan que están haciendo un bien,
¿no? En algún punto. Bueno, y ahí ahora- creo que donde se juega... Ahora con el universo cinematográfico de Marvel, por ejemplo, yendo fuera del terror, un villano Claro. que me parece quizá uno de los mejores villanos que vi en mi vida. Yendo al Sí. villano, por ejemplo, Thanos. Sí. Sí. Thanos, si te vas al tipo que cree que está haciendo bien, es maltusianismo puro. Sí, O sea, maltusianismo es Thomas Robert Malthus, tipo antes de la Revolución Inglesa, sí. la Revolución Industrial Inglesa, el tipo decía que los alimentos crecían aritméticamente y la población crece geométricamente. Sí. Crece más rápido la población que los alimentos. Esto era antes de la Revolución Industrial, que se pudieron multiplicar más los alimentos. ¿Qué decía este tipo? Que decía que había que provocar, como los foristas que estábamos hablando hoy, había que provocar las guerras, había que provocar las pestes para que se muriera más gente y todos pudiéramos tener alimentos. Y que alcance. Una hija puta, es garrafal. Ahora este tipo pensaba que lo que decía estaba bien hecho. Mm. Thanos, al hacer, no sé si salió al aire, Sí. pero el chasquido, Sí. el tipo piensa que al eliminar la mitad de la vida, también piensa que está haciendo bien y es maltusianismo puro lo que está haciendo. Mm. Ese tipo de personas son horrorosas. Ujú. Pero ahora bien, la motivación, precisamente ese villano, ¿por qué digo que es el villano más bien hecho? Porque tiene un trasfondo filosófico que es impresionante, porque el tipo cree estar haciendo bien. Claro. El tipo realmente cree que está haciendo bien con eso y es algo horroroso. Provocar, hagamos que haya peste, porque inclusive él mismo, provoquemos que haya guerras, que haya gente que se muera de hambre, que muera, es algo horroroso, pero pensarlo desde el punto de vista es muy Mickey Vainilla, digamos, de cierta manera, ¿no? Claro. Sí, sí. Sí, es muy forista de internet lo que estábamos diciendo recién. Que se prenda fuego una cárcel y ya solucionamos un problema. Es lo mismo. Bueno, es precisamente eso es maltusianismo, por eso lo nombraba, es maltusianismo puro y es horroroso. Por eso este personaje me parece que es uno de los villanos mejor logrados y quizá que no fue muy explotado en el terror y en el horror. En cierto modo, justo venía pensando de qué manera se podría hacer un villano de esa manera y estaba pensando qué villanos hubo y no recuerdo haber visto muchos villanos así. Yo me estaba acordando de uno de Batman que era un psiquiatra que quería liberar un gas para Bueno, que la sí, gente el flashe. espantapájaros. Ese, tal Ese. cual. Sí, sí, sí. Ese es un El malo que, espantapájaros también. claro, que quería generar el horror en las personas, porque Claro, no era terrorista. claro, el espantapájaros era un... pero ese ahí no tenía una motivación, digamos, no era pero volviendo al terror, no hay personajes así. Claro. O no me viene a la cabeza los personajes, salvo, por ejemplo, estoy pensando en justamente con las cuestiones del feminismo, una autora olvidada, inclusive por el mismo feminismo, la primera novela de terror y la primera novela de ciencia ficción, Mary Shelley. Mary Shelley, Mary Shelley. fue la creadora Claro. de todo esto. Mm. Fue Sí. nuestra mamá, en cierto modo. Quien escribió Frankenstein. Escribió Frankenstein. Fíjate que cierto machismo, en cierto modo, porque el apellido Shelley era el del marido. Claro. Y porque ella, Eh, aparte, creo que no pudo firmarla de entrada. Era De entrada la- los, tuvo que los firmarla el editores marido. no querían nada. Decían, no, al principio dijo que no, que era el del marido. Claro. Luego Lord Byron, pues, fue escrito en una ocasión muy especial. Mm. El primer relato de vampiro surgió la misma noche en que empezó ella a escribir Frankenstein. Mirá. Y de hecho el texto se llamaba El vampiro, no muy original, Sí. de John William Polidori. Polidori. Polidori, sí. Bueno, un texto bastante simple, pero para ser el primero bastante bien. Sí. Pero la primera novela, digamos, de horror, aparte de bastante gótico, fue Frankenstein de Mary Shelley. Y en el caso de Frankenstein, que era, uno piensa en Frankenstein y piensa en el monstruo. Frankenstein era el creador. Tal El cual, otro ser sí, era sí. el monstruo de Frankenstein, no tiene nombre. Esta otra persona lo que quería era vencer a la muerte. Mm. Sí. ¿No? O sea, que la muerte no existiera más después de la muerte de su madre. Queda tan traumado que busca curar la muerte, que no exista nunca más. Quizá el Claro. más grande horror que tenemos todos. O sea, todos sabemos que vamos a morir. Mm. Quizá peor, van a morir las personas que queremos. Eso es más horroroso todavía. Ujú. Y esta persona lo que quería era pararla, detenerla, que seamos inmortales. Qué bien más preciado, ¿no? Que no nos podamos morir nunca más. Claro. Y crea un monstruo horrible que llega a matar con tal de que porque el tipo se sentía solo. Mm. Mm. Entonces quería una compañera. Y entonces ahí está el tema de que comienzan los crímenes y se da cuenta que, bueno, la vida eterna es
sería hermosa, pero no a cualquier precio. Y bueno, también se da quizá ese villano cuasi villano. Es que uno empatiza con el monstruo tarde o temprano. Terminás que empatizando, vas leyendo la novela. Las películas realmente no creo que lo reflejan, pero vas leyendo la novela y te vas empatizando con ese monstruo. Es que hay una película muy buena en los 90, pues digo que no fue una década muy buena, hubo pinceladas muy cortas. Bram Stoker's Drácula, de Francis Ford Coppola. Sí, la de muy Coppola. buena. Le hace un gran favor a la novela, porque la novela, insisto, está Qué sobreestimada, buena película. tapa muchos agujeros de trama. Muy buena película. Muy buena, es excelente. Aparte, muchísimo. un reparto actoral: Anthony Hopkins, Cada 2 años la vuelvo a Keanu ver, más o Reeves, Winona Ryder. Sí. No me sale el que hacía Drácula. Me sale Robert De Niro, pero no es. No, Robert De Niro no. Robert De Niro actúa en Gary Oldman. Gary Oldman Gary haciendo Oldman. Drácula. Justamente hoy estaba viendo escenas eliminadas, que no sabes lo que son. Se pueden encontrar en YouTube, escenas eliminadas de la película. ¿Qué hicieron? Después produjo, Francis Ford Coppola no dirigió, que vos nombrabas a Robert De Niro, luego salió Frankenstein. Tal cual. Tratando de revitalizar la famosa franquicia o universo cinematográfico, se diría hoy, de la Universal, ¿no? Que había sacado aquellas películas antiguas de Drácula, el Hombre Lobo, el Hombre Invisible, el Monstruo de la Laguna Negra. En fin, son elementos. En fin, Drácula, esa película, esa versión está muy buena, labura Robert De Niro y es bastante fiel. Esa sí es bastante fiel. Pero si te fijas, el monstruo ahí no es el villano, no es tanto el ser el monstruo. El villano es Frankenstein, El mismo Frankenstein. el científico. Tal cual. Porque en cierto modo, llevado a las técnicas modernas, sería como si alguien, por ejemplo, el tema de la clonación, hoy en día. Sí. Desde el punto de vista ético, no está muy bien visto. Desde el punto de vista ético de la ciencia misma, quitándole todo tinte religioso, no están a favor por el tema de la conciencia de la persona. Claro. Todavía no está bien desarrollado desde el punto de vista del envejecimiento celular. Sí. Es como, fíjate que hoy en día, 100 y pico de años después, casi 200 años después de Frankenstein, todavía sigue la misma batalla entre ciencia y lo que queremos como humanos, ¿no? Sí, vivir cada vez más y como sea aparte, ¿no? ¿Cómo Porque... precisamente, es como sea, cueste lo que cueste o como debe ser. Ese es un gran tema. Después de todo, el horror y el terror es literatura, pero contada de una manera que genera un poco de desarado. Los temas son siempre los mismos. Sí. Como decía Nico hoy. Uno lo que pasa es que busca provocar un poco a la hora de escribir. En mayo sale por Gualicho el libro Horroris, un libro de cuentos de terror míos. Y es quizá un trasfondo estético. Claro. En el cual el horror y el terror está presente, pero los temas son siempre iguales, no varían mucho. Las estructuras acá es una estructura determinada donde entra el mensaje y se puede decir bastante, eso es lo bueno. Sí, eso que decían me hacía acordar en una época Acuatordio tenía un blog hace 1000 años que se llamaba, era Chico Conoce Chica. Sí. Como, Sí, lo he conocido en la prosa mutante Juan Carlos Cotorrio. bueno, un genio. Era muy divertido porque era esa línea y de ahí se disparaba de 1000 formas distintas, Sí, ¿no? sí. ¿Sabes que estaba chusmeando en internet las películas de terror de 2018? Hay más de 20, De zombies. ¿no? De distintos temas. Y justo me llamaba la atención esto, como puntos así extremos está una tipo La Monja o Halloween, viste que yo las considero como horrorosas por esto que vos decías de lo sobrenatural. Y después está Megalodón, que es un tiburón gigante. ¿Es un qué gigante? Un tiburón. Es genial. Si no la vieron y quieren ver algo bizarro, mírenla. Está en Netflix. Te lo Todo resumo dentro así del nomás. género, ¿entendés? Es rarísimo. Que por ahí las películas de tiburones te abarcan, es muy, muy infantil, ¿no? Claro. Pero, quizá Halloween entra más cerca de las películas de tiburones, porque Ahí es va. algo físico. En Claro. cambio, La Monja entra más en el género horror. Ay, sí. La de tiburón, bueno, es algo llevado al paroxismo, es como... Sangre. Claro, sangre por la sangre misma, y es difícil hacer terror que con un mensaje de trasfondo. Claro. A ver, la diferencia entre una buena película de terror u horror y una de estas, Megalodón,
Es como la diferencia entre un mal porno y un erotismo. Claro. Diciéndole, llevando a otras cosas. Un mal porno que cámara fija, Sí. Perdón, que lo digamos, ya estamos fuera del área de Sí, protección sí, menor. ya podemos decir culo y teta. En cambio, cuando hay cierto erotismo, y puedes llevar el porno luego, Sí. pero cuando sugiere, cuando está la cosa que vos decís, no, Ay, la que no puta pase, madre. no. Le pasó Claro. el tipo jueves en la prosa. Hay un cuento que tomé un mito urbano. El cuento se llama Pesadilla de una noche de garufa. Ajá. Y está basado en un mito urbano que ya el título del mito urbano te lo dice todo porque ya te spoileé al final, que es el mito del bebé asado con papas. Oh, Que es el mito de una mujer que, bueno, una cocina. Es un mito que en la época de la muerte de Eva Perón surgió, ¿no? Es un mito que es gorila y peronista a la vez. Cosa extraña. ¿Cómo es eso? sí. Es un mito que es gorila y peronista a la vez. Depende depende de qué lado te pongas. Sí. Vas a ver uno que es el villano o vas a ver que es el otro. Es una obra de construcción hermosa. De lo bien hecha que está para que tenga dos mensajes contrapuestos a la vez. Es algo perfecto. Muy pocas veces se da. Y me pasó que lo estaba narrando de manera oral, digamos, no leyendo el texto, sino como la historia ya estaba en la buenísimo. cabeza, uno va manejando Sí. los ritmos. Y hay unas chicas a 2 mesas del escenario. Y yo las veía, ¿no? O sea, uno va viviendo por el rabillo del ojo, ya pierde hasta el miedo al ridículo con la prosa. Entonces yo iba viendo y digo, bueno, voy manejando, voy estirando, vamos tirando de suspenso. Entonces digo, cuando aparece la mujer con la bandeja, con el bebito adobado y cocido, le empiezo a decir, bueno, está la bandeja, hay unas hojas alrededor. Yo decía, veía que las caras, no, ay, Ay, no. no, como que se la veían venir, se veían venir el gomazo. Claro. Y cuando digo, y estaba ahí el bebé, muerto. ¡No! Digo, Se le escapó. Escuchala, ¿no? es hermoso. Perdón que diga esto, es casi un orgasmo, porque disfrutás casi sádicamente. Sí, sí. Que el otro Porque- la esté pasando mal. Que la esté pasando mal, pero ¿sabes por qué? Es como cuando haces un chiste y el otro ríe. ¿Entendés? Estás disfrutando que lograste generar una tensión en el otro. Lo vas tensionando, hasta que de repente cuando estalla el miedo, que es lo lindo que tiene el cuento específicamente, cuando estalla el miedo, ¡pah! Estalla la tensión y la persona se aterra. Claro. Eso comparte mucho el humor con el terror. Claro. El tema del clima, el remate. No sé si recuerdan a Luis Landricina o los Sí. cuentos o las historias de Inodoro Pereira y Huir Aceitoso de Fontana Rosa. Sí. Tenían una estructura muy similar. Claro. Si ustedes se fijan, es más, dicho por el mismo negro, Fontana Rosa. No sé si se acuerdan los chistes, yendo a algo que por ahí. Somos gente joven, pero bueno. No sé si recuerdan lo de la Landricina, que por ahí que también lo hacía el negro, chistes, iba metiendo chistes chiquititos. Sí. No sé, a tal tipo le decía le acarició fresco, porque tenía la cara un poco de Ford. Chiste chico, eso, un chiste que. Eso es algo que conocí, un tipo que le decía así fuera de jugar un pueblo. No voy a decir Esto es dónde. verídico. Un tipo que eso es verídico, un tipo que le decía le acarició fresco porque tenía un tipo con parestesia. Y vos veías que te iban metiendo pequeños chistes en el medio, te iban predisponiendo a la risa. Claro. Y el remate, por ahí no era el gran chiste. No era el gran chiste por ahí. Pero Pero estallado. como venías, riendo, Sí. de repente cuando llegas, te ríes de una carcajada de un chiste bobo y sonso, tonto por ahí. Sí, tal cual. Y en el terror pasa lo mismo. Pequeñas dosis, cuando está bien ejecutado, es bueno. Ujú. Vas predisponiendo, vas tensionando a la persona. Hasta que llegue el momento culmine, sea la aparición del fantasma, el hombre lobo que está por acechar al protagonista o lo que sea. Creaste tal tensión en la persona que después ahí estalla la tensión. Y luego sí, volvés y que la persona que va al psiquiátrico que termine el psiquiátrico. No importa. Ya no importa. Excelente. Pero uno mi la cometido. función la creó. Mi cometido Claro. lo logré. Y estás por presentar un libro en breve. Sí, entonces. el 11 de mayo sale por Editorial Gualicho. Sí. Lo vamos a presentar también en el Argentino Bar. Sí. Se van a poder ir nosotros y nos van a echar ya directamente. Sale el libro Roris, que es un cuento con Gualicho. Hicimos un corte porque si no se iba demasiado extenso el libro. Sí. Bien Este ahí. primer libro va a ser de cuentos no ambientados en Mar del Plata.
Ah, mira. Hay uno, el ritual de Castelar, que está pintado, bueno, es Lovecraft en el conurbano. Qué lindo. Hay otro que se llama Specta Suprate, que le gusta mucho a los chicos de la prosa, que es una historia de fantasmas en el Nacional Buenos Aires. Sí. En fin, uno que pasa en el hospital de clínicas. A mí los hospitales me dan un poco así de... Los hospitales que de te dan noche, esa el cosa. hospital de noche, el regional de acá de noche. Yo estuve cuidando a mi abuelo y Sí. en los dos hospitales, tanto en el Internacional como en el de clínicas, sí, te digo, hay cosas de noche como decir. Por ahí cuando te vas sobre todo cerca de una ventana para fumarte un pucho en esos lugares alejados, Sí. y vos te agarras la cosa, pues decís, a ver si pasa algo, te digo, prefiero más un cementerio. Yo he estado en un cementerio de noche y te digo, ¿De prefiero noche? más un Yo cementerio. nunca. Ah, sí, es el ¿Fuiste cementerio de para Morón. escribir un cuento? De ¿Cómo? noche. ¿Fuiste para escribir un cuento? No, fue porque estábamos con mi viejo haciendo un viaje relámpago y mis abuelos estaban en el cementerio de Morón. Ah, Y llegamos tarde y ya que encerrado la puerta del cementerio estábamos con las flores en la mano y mi hijo dice, a ver, vamos por la reja esa. no. Y nos trepamos porque para colmo el nicho donde estaba mi abuela era al lado de la casilla vigilante, entonces fuimos ahí, yo trepando, que no trepé nunca un árbol trepando una reja de un cementerio. Muy gran historia. Es hermoso. ¿Sabes qué es lo que más me asombró? ¿Qué? Te juro, no vi un tomoder, no vi nada, ni al vigilante lo vi. En el libro sale un cuento de vigilante de cementerio precisamente. Pero Vigilante. el visitante cordial se llama, salió en la capital hace unos meses. Lo más me asombró fue el tema de los gatos. Ah, Hay mira. Vos tenés que el cementerio de Morón está sobre una avenida que se llama Ceballos, Sí. por un gobernador bonaerense. Y es un quilombo de autos, viste, pasan colectivos, un quilombo bárbaro. Ahora adentro no escuchás nada. Y Qué parecía raro. como si fuera el antiguo Egipto, Sí. repleto de gatos. Perdón, casi me rompo todo. Repleto de gatos por todos lados. Una cosa hermosa, divina. De peli, claro. Pero fue una cosa hermosa. Uno de dice por ahí, Julia. vos decís, este tipo está hablando de una cosa hermosa en un cementerio, pero uno que quiera los gatos, de cierto modo, era una cosa increíble. Qué Lleno miedo de gatos. eso. No sé si no eran fantasmas, ¿no? Las historias de fantasmas también me dan mucho miedo. Mucho. Cabe la duda. Fantasmas Yo y tengo 3 zombies. gatos. Son animales hermosos. Ayer estaba viendo Constantine justamente y en una escena dice, están un poco acá y un poco del otro lado. Sí, Sí, es esa verdad. cosa rara. Es verdad. Sí, impresionante. Me encanta. Ustedes avísenme con los tiempos cuando me pongo a hablar como No, verán. es que aparte es muy estamos bien. apasionante. Soy un cuelgue. No, miedo. vamos muy Tengo bien. miedo. Obvio. Acá, está de noche, oscuro. Bueno, Eh, precisamente, perdón, acá estaba con la cuchilla. Che, y bueno, contanos del seminario un poco. ¿Del seminario? El seminario empieza este sábado, que es una charla introductoria, decías. Claro, este sábado es totalmente gratuito la Sí, charla. ¿cómo se acerca la gente? ¿Por qué redes? Puede ¿Cómo buscar, figura? es Todo horror y eso. terror, @horror y terror en Instagram. Bien. Sem Horror, Sem Horror Terror en Twitter, @Sem Horror Terror. Y Seminario de Horror y Terror, ahí está un poco mejor de extensión, Sí, en Facebook. en Facebook. Está el evento, pueden buscarlo, con solo darle a asistir, ya vamos teniendo una idea de la cantidad de gente. Hay cerca de 150 personas que le han dado ya asistiré o me interesa. Ujú. Pueden acercarse, es enteramente gratuita. Por ahí van, si quieren tomarse una gaseosa, una cerveza, un licuado, lo que quieran. No hay Un problema. café. Después En un fin, café. lo que quieran Sí. consumir, si quieren sí. consumir. Pues se paga una gaso 74, si quieren. No, cada uno hace lo que quiere. Y luego, a partir del 6, comenzamos el primer y tercer sábado de cada mes. El primer y tercer, cada 15 días. Cada 15 días, sí, para estirarlo, porque también la gente por ahí todas las semanas no puede, o por ahí una vez por mes es mucho tiempo. Entonces Claro. elegimos una vez cada 15 días, cada 2 Está buena semanas. esa frecuencia. Y ¿Durante cuánto tiempo es? ya después de pasar de 1 hora y a hora y media. Depende de la charla, depende. Acá estaba buscando el Instagram. está, ahí el lo de la encontré. calavera, Es precisamente. horror y terror, es el Instagram. Seminario, en Instagram es Todo de horror y terror, corrido. que tiene la calavera con horror y terror en rojo. Es ese. Es ese, ahí estamos. Estoy. Digo, estamos por acá el que está sentado al lado. No, no le hagas eso al No Duque. sé, yo no lo veo. No, es que solo yo puedo verlo, perdón. El Duque se está portando bien. Déjalo. Déjalo en paz. Perdón, No lo es mi voy a hermano matar. gemelo que quedó en la placenta porque
¡Basta! Ay, las casitas del horror de los Simpsons, claro, me hiciste acordar a eso. A Hugo. Segismundo, basta. Hugo era el hermano malo de El Bart. hermano gemelo malo, pero ese es el doppelganger. Esa es una estructura que es la del doppelganger, que es muy usual. Ah, sí. La del doble, sí, o el doble o el gemelo perdido, es muy linda. Ay, Siempre es cuántas malvado. cosas. Y feo. Me encanta. Y Bueno, es que feo. precisamente ese es un... Hay muchos temas del terror y del miedo, o mejor vamos a decir el género de miedo, Sí. que cumplen estructuras ya casi prefijadas. Que uno las puede variar al extremo, pero la estructura es casi siempre... No hay muchas variaciones. Yo digo, o sea, Charlie Feiring, un novelista argentino fallecido hace 21 años y pico, en el 97. Tuve la mala suerte de agarrarse 2 leucemias, falta de una. Ah, la mía. Y sí, pobre tipo. Y llegó a escribir 3 novelas. Un tipo que se decía marginal porque escribió la primera de aventuras o viajes, la segunda género policial y la tercera una novela de terror. Para mí hasta ahora el mejor texto de terror que leí argentino. Se dice que el inicial fue también el primer cuento argentino, que es El Matadero de Echeverría. Sí, siempre lo venden Sí, como sí. ese. Ahí es terror físico, precisamente. La escena de la violación Sí. del tipo Sí. y la posterior muerte. Pero el texto es ese horror. El Claro. Charlie Feiring se llama El Mal Menor. Y él tenía una frase que decía: conmigo la imaginación al poder está muerta. Pero no por cuestiones de conserva, sino porque el tipo decía que estaba todo inventado prácticamente, que salvo que fueras un genio no ibas a poder inventar casi nada, por todos los que hubo antes. Claro, Sí, es la que estética hubo. que le puedas dar. Mira, hay un texto, hay un texto que escribí, que estoy ahí nomás porque no sé si dejarlo en el libro de horroris o pasarlo al próximo libro de cuentos de horror, que ese sí es ambientado en Mar del Plata, porque este cuento Qué bueno. tiene un pie en Buenos Aires y un pie en Mar del Plata. Es un cuento de vampiros, vamos a decirlo de otra manera. Sí. Pero unos vampiros especiales, que son vampiros que te chupan la energía y te deprimen. Ah. Y son unas Mis cositas clientes. también. Psicóloga, no me digas nada. No, peor. Vendedora. Vendedora de zapatos. Vendedora de zapatos, bueno. Ahí tenés algo más horroroso que es el olor. A pie. A pata, Más mejor. horroroso. Eso es algo peor, que es el horror, todo el horror. Pero seres que se alimentan de la electricidad o de la energía. Entonces los tipos que hacen te deprimen. Vos si te vas a la estructura, es una estructura de terror. Es una Sí. estructura de horror básica de historia de vampiros. Sí. La estructura es casi la misma. Vos le podés hacer que se alimenten de la energía de la energía mental, o que se alimenten de energía, que se alimenten que te absorban la grasa. Había mitos que era el de los sacamantecas en España, que se te Mira. alimentaban de la grasa. Wow, quiero 5. No importa qué sea, es lo que la cultura de la civilización le asigna. La energía vital puede ser el orgasmo, puede ser lo que sea. Lo que le asigna es la fuerza vital, y si ese ser lo que hace es absorberte esa energía vital, es un vampiro. Sí, Chupe sangre, chupe lo que sea, ya que estamos acá con el tema del orgasmo. claro. No importa qué es lo que haga, ese ser es un vampiro, punto. La estructura después varía poco. A no ser que, bueno, vengas y seas un crack, y ahí sí cambias la estructura porque sos un Maradona, o sos un Borges, o sos lo que elijan, un Jauregui, y rompes cualquier estructura. Che, Juanpi, ¿viste que salió una serie animada que se llama La Frecuencia Kirlian? Sí, la he escuchado nombrar, La vi vi unos hace avances. poquito. Muy linda. Es muy Lástima buena. que es recortito, pero bueno, espero que sigan haciéndolo. Es un dibujito animado, son episodios de 10 minutos más o menos, Sí. pero tiene una animación muy flashera, es como de cómic en Sí, realidad, muy buena. Y transcurre en un pueblito perdido en la provincia de Buenos Aires, y el protagonista es un chaboncito que hace radio de noche. Sí, sí. Y se va, y él, en cierto modo, como que cuenta lo que pasa en el pueblo. Recibe mensajes. Recibe mensajes porque pasan cosas misteriosas en el pueblo todo el tiempo, y así medio macabras. Y bueno, nada, es muy lindo. Yo les recomiendo que lo miren porque es muy muy buena. lindo. ¿Dónde muy lo linda la encontramos? animación. Yo lo vi en Netflix. No, supongo La que buscaré. estará en YouTube. Yo vi algunos también. avances en YouTube antes. Tiene muy buena pinta. Estoy pensando en historias con radio de terror. Uf.
Hay una película regular a mala que se llama The Fog, también llamada La Niebla, Sí. pero no porque esté la radio presente, sino que en la original de 1980, si no me equivoco, actúa Jamie Lee Curtis, Ah, mirá. que hace la conductora de radio de un faro, de un pueblo, y en la remake, ya siglo XXI, hace el mismo papel, que no recuerdo el nombre, la actriz de Hellboy de la saga, no la nueva, sino la que estaba anterior, la que se prendía fuego, que no recuerdo el nombre. Sí. Es regular, pasa que depende del gusto, es una historia medio, para mí le falta, nada que ver con la otra Niebla, pasa que la otra es, lo que hablamos hoy es The Mist, y Claro. la otra es The Fog, Ah. digamos, sería niebla marina, digamos, sería. Pero las dos se tradujeron como la niebla. Claro, porque una sería más bruma, sería la sería verdad. la bruma. Bueno, Una en sería la realidad bruma traducción. y la otra es la niebla. Claro, por niebla, la niebla niebla. que hay niebla le veo. Yo vi The Ay, Mist. Le Es viste la niebla, genial. muy sí. buena. Es la nieve. El grito final creo que Sí. es No, es lo más horroroso de todo. la escena final, en los últimos 10 minutos de la película son terribles. Es horror. Porque aparte, si te fijas, durante el transcurso de la novela, y también el transcurso de la historia, fíjate que tenés dos niveles. Uno, lo que pasa afuera, Sí. ¿no? Afuera del mercado, que es los seres muy Lovecraftianos que van apareciendo, que el miedo inminente ante la muerte. Sí. Pero después tenés el de la fanática religiosa adentro, que empieza a ganar adeptos. Ajá. Que también te Que- da miedo. Que eso a mí me da más miedo. Que es cuando Oli, uno de los personajes, tira el de juntar 3 personas en una habitación y va a tener motivos para matarse. Y de repente Claro. la mira porque sí. ¿Por qué va a tener un motivo? ¿Cuál motivación tiene? Está loca. No importa si es una fanática religiosa, es una hincha de Boca o le gusta el aeromodelismo o junta estampillas. No importa qué es lo que hace. Está loca, está mal del Claro. 8. Junta gente, empieza a juntar gente, sea por motivos religiosos o para clasificar las estampillas por países. Junta gente para su palo para crear mal. Opera en dos niveles, precisamente un nivel horroroso y un nivel terrorífico. Que el final en la película es terrorífico más bien. Claro. Vamos a decirlo, ya lo ha visto todo el mundo, vamos a spoilearlo. El tipo mata al hijo y sobrevive él. Mata al hijo, mata a los 3 con los que había escopado, tenía 4 balas. Bueno, todo, la última bala, obvio, había quedado él, se sacrificaba para que lo mataran los seres, y resulta que cuando sale, primero los gritos porque mata al hijo, y cuando sale resulta que empiezan a pasar los militares con camiones con gente y los seres muertos. Ergo mató a todos, y peor, mató a su hijo al pedo. Ay. Porque ya estaba llegando el salvamento. Muy terrible. Eso es lo más horroroso de todo. Sí, sí, Aparte eso, de cómo claro. el actor se come el personaje y cómo grita, porque uno se pone en el papel si uno. Uno se pone en ese lugar y uno dice, Claro. la puta madre. O sea, lo va a hacer, no lo va a hacer, lo hace, no lo hace. Es que cualquiera No lo dice, hagas, por favor. Claro. Pero bueno, hacelo porque es lo único que te queda. Y estás en esa situación de tanta tensión. Y cuando aparecen los militares decís, Es que no. eso hizo muy bien Darabont, el director de la película. Logró una tensión increíble. En la novela. Yo creo que recuerdo otro final igual de impactante como fue El Planeta de los Simios, la primera versión. ¡Malditos! ¡Lo hicieron! ¡Lo hicieron! Ese Qué final, bueno. esos Es dos muy finales bueno. creo que son los dos mejores finales que he visto en El el final cine. de la primera del juego del miedo, que es la única que vale la pena. También. El grito del pibe del fotógrafo. También ahí ese grito de la desesperación. Es porque llegas a un nivel de tensión increíble. Cuando está bien hecho eso, bien tensionado, luego ya. Porque, ¿sabes qué es lo que tiene bueno el terror y el horror? Que es algo fundamental. Esto es a nivel psicológico. Si vamos a un relato costumbrista, o un relato. No importa cuál género, el género que quieran. Uno tiene que someterlo a determinados análisis para llegar realmente a cuál es el subtexto. ¿Qué es lo que quiso decir este tipo? Claro. Con el horror pasa algo similar al humor. Vamos, por ejemplo, vayámonos del horror. Vamos al humor, por ejemplo. Vamos a Bombita Rodríguez, un humor pensante, ¿no? Digamos, vamos a Bombita Rodríguez de Capusotto. En la película hay un sketch, una parte que hacen como que supuestamente Perón quiere hacer una Disneylandia peronista en Estados Unidos. Y como que le pusieron la cara saborido de Perón. Y como que están haciendo tipo clown entre Perón y Bombita.
Y en un momento Perón le dice: Bombita, ¿conoce mi izquierda? Para sí, general. Bueno, acá tenés mi derecha. Y le pega con la derecha. Uno se ríe. Ahora, si uno recuerda aquellas épocas en las cuales estaba la tendencia por un lado y la AAA por el otro, uno de la izquierda, precisamente, y la derecha que le pegaba. Decís, la puta que lo parió, este es un humor más negro que la mierda. No es un chiste, boludo, Pero, o sea, de no es payaso, tan chiste, claro. es macabro, pero Claro. no deja de causar gracia. Y sí. Claro. Eso es lo más terrible. Pero sin embargo, eso por ahí te lo deposita en la cabeza mucho antes y sin darte cuenta. Quizá no te das cuenta que cuando en otro sketch que continúa en la película, hacen como que la primera película 3D animada fue con Perón y Bombita, y hacen como si fuera Buzz Lightyear y Woody de... Sí. Bombita es Buzz Lightyear y Perón es Woody. Y de repente se va Bombita siendo Buzz Lightyear al peronismo y más allá, dice. Y Perón dice: pobre Bombita, algún día se dará cuenta que son un juguete. Ay, es muy feo. Sí, es terrible. Es No muy he feo, visto muy eso. negro el Ah, humor. Pero ¿cuál es el tema? Es un humor tan bien desarrollado. Tan bien desarrollado. O sea, no es un chiste de Miguel del Cel, a lo que voy. Claro. Es un chiste pensante en el cual, si lo pensás, tiene una cosa. Pero por el otro lado, el chiste, si vos lo ves nada más, ves lo superficial, no te pones a analizar, igual el mensaje te llega. Subconscientemente el mensaje te llega. Con el terror es lo mismo. Por eso, que algunas películas, estas las que comentábamos, las géneros slasher, en las cuales son todos Edu Feynmans, Claro. quizá el mensaje es un poco más escarbable, porque es peligroso el mensaje que te puede dejar de cuidado con, me gusta esta frase en vez de decir coger, culiar, darse al fornicio. Al Cuidado con darse al fornicio. fornicio, es muy linda. Excelente. Es muy delicada, darse al fornicio, muy linda. delicada, sí. Amor, hoy nos vamos a dar de fornicia. Es terrible, es hermoso. Yo Discúlpeme, no me señorita, si ofendo, nos vamos al Si fornicio. me lo dicen así no me ofendo. Che, nos tenemos que ir yendo. Sí, Son 11 y no, pico. yo no Sí, quiero. nos pasa el no cuarto, quiero el cortar. noche. 11 y pico. Yo quiero, claro, porque me acordé también de una saga de cuentos de radioteatro de miedo chilenos del Dr. Mortis, que son como 80 capítulos, que Sí. es muy lindo, pero no llegamos a hablar de todo, Juanpi. No, bueno, un día cuando quieran. Vámonos y volvamos Pido otro Hagamos día. una disculpas cosa, vamos por todos la al seminario. Ahí está Vengan bien. todos Sí, sí. a partir del 30, luego el 6. Sí. Vamos a estar cada 15 días, están todos invitados. No me quedó claro cuánto dura el seminario. La primera charla, la introductoria, va a Sí. ser de 45 minutos. Sí, no, pero digo, De meses. Y luego, en Meses. meses, y calculo que van a ser cerca de alrededor de 10 charlas. Así que Bien. cada charla es individual. 5 Esto por ahí meses. no lo comenté. Cada charla, no hace falta que haya sido a Claro. la introductoria del terror. Si por ahí lo que te interesa es verlo desde el punto de vista psicológico o sociológico, Claro. o si lo que te interesa es ver, por ejemplo, cómo era el horror cósmico en Lovecraft. bien. O Y el- muertos autores. Y el costo, y recordemos la El costo es dirección. de 100 pesos. 100 pesos. No este jueves, la no, este charla. perdón, no este sábado, Sí, sino el siguiente. sí. Este es gratis. Y va a ser en Chacabuco 3627, en el bar El Argentino. Acá en el barrio de La Plata. Frente a Barrio la Plaza Buenos Corredor. Aires. Chacabuco Plaza- entre 20 y 14. Así es. Ahí, el sábado que viene a las 3 de la tarde. Mirá, acá saco esta arma, estás debidamente amenazado, tenés que ir. Sí, me queda 4 cuadras. Qué Si no vas a lindo. hacer Ah, una no puedo larga. faltar. Y a vos te quedan 7 por ahí. Hay 7 cuadras, sí, pero yo tengo que irme a trabajar a las 4:30 entro. Bueno, nos quedó lo de la Nos tenemos consigna. que ir. Ni leímos el Nada. Instagram. Es que Ahora Gracias, vamos a chicos. contestar el mensaje. Seguramente hay varias respuestas. qué Que la consigna era prolijidad. ponerle una Un- numeración. en el ranking de felicidad, ¿en qué Gracias. puesto estaríamos en Mar del Plata? Mar Yo del calculo Plata. que la mayoría es al menos 20. -2 iba a decir yo. Bueno.